alegría saludarlos, una alegría estar con ustedes. Voy a pedir hoy a ver si Graciela, ¿podrías orar para comenzar? ¿Podrías orar para comenzar? No te escucho. El micrófono, prende el micrófono. Prende el micrófono para que te escuchemos. Apagó todo. ¿Me escuchás ahora? Sí, pero no se te ve. Pero después te conectás. Orá nomás, Graciela. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, con gozo comenzamos esta reunión. Te invitamos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos llene, nos muestre el camino. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver las señales que se cumplen ante nuestros ojos y anhelamos verte regresar, Señor. ¿Cuánto anhelamos verte? Pedimos que ahora en esta reunión tu Espíritu Santo nos llene a cada uno para que podamos cada día conocer más y más de tus planes, más y más de tu amor. Por eso te invitamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, bien, entonces ahora vamos a comenzar esta reunión. Quizás al comenzar les digo ya que hoy vamos a tener una parte de este tema que es repaso del sábado, y el sábado vamos a tener un repaso, como vamos a decir después cuando estén todos, va a ser un tema que va a concluir todo este tema, a fin de que nos quede más claro, porque hubo varias personas que les quedó alguna laguna por ahí. Así podemos entenderlo más claramente, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces, para no empezar, ¿no es cierto?, tarde. A ver, ¿qué pasó acá? Que se trabó esto, para un poquitito. Se volvió para atrás. Ahí está. Ahí está. Yes. Ya está. Bueno, vamos llegamos al séptimo sello en el día de hoy, ¿verdad? En realidad el sábado estábamos hablando ya del séptimo sello, en que lo pasamos rápidamente, y el sábado vamos a pasarlo más detenidamente, si Dios quiere. De manera que por esa razón es que vamos a ver si podemos comenzar. El séptimo sello del Apocalipsis. Feroz conflicto. Algunos han pensado, no puede ser que en el séptimo sello realmente exista un conflicto, exista una parte de este enorme conflicto, ya que el sexto sello nos presenta la venida de Cristo. Bueno, hoy vamos a entender más de cerca, al repasar, de cómo realmente se realiza todo esto para que quede claro en nuestras mentes. Y vamos a repasar, o comenzamos ya a leer desde el sexto sello. En el sexto sello, como tenemos escrito allí, tenemos 5 eventos que se describen en forma especial. Por eso, quizás puedes leer, Matías, el título, ¿no? O mejor, la pregunta, quiero decir. Vamos a empezar a estudiar, recuerden, algunos eventos que nos van a dar el pie para poder comprender. Es la antesala de que es necesario entender para lo que vamos a estudiar hoy. Es por eso que vamos a hacer quizás un repaso rápido para poder llegar a la parte que más nos importa hoy. Entonces, en la primera pregunta dice lo siguiente. ¿Qué 5 eventos se describen en el sexto sello? Bueno, y ahora vamos a leer el texto de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 y 13. Allí aparece el sexto sello, ¿verdad? Y dice el primer pasaje lo siguiente. Lo hemos dividido de tal forma que podamos entender bien. Es básico entender el sexto para entender el séptimo. Es fundamental. Entonces vamos a entender el sexto sello hoy, comenzando allí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en primera instancia. Cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Bueno, o sea, yo les pregunto, y si alguno de ustedes quiere participar, yo les agradecería, ¿cuál es? No sé si me están escuchando ahí, porque creo que no me escuchan.
¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, sí. Sí, bueno. En realidad, lo que está pasando allí es que aparece el primer evento en las primeras líneas ya del versículo 12. Y el primer evento es un gran terremoto. Y si nosotros nos acordamos, ¿verdad? Ese gran terremoto fue allí el 1 de noviembre del año 1755, marcando, poniendo fin prácticamente ya a lo que era la persecución en esos 2000 años, 1260 años de tremenda persecución. Y entonces aparece el segundo evento, 25 años después, que lo encontramos en el siguiente párrafo. el sol se puso negro como tela de silicio. Bueno, el segundo evento entonces del sexto sello es que el sol se puso en negro, o sea, se oscureció. Y si nos acordamos, el sábado vimos que la Biblia anunciaba ya, el profeta Isaías decía que en realidad sería al nacer o al comenzar, ¿verdad? El día, el sol saldría bien normalmente, y eso ocurrió en el norte de Estados Unidos, que es el lugar profético al cual se está refiriendo específicamente. Porque allí llegaron los peregrinos, allí el Señor hizo milagros para que ellos pudieran existir y subsistir. El Señor los dirigió en forma realmente grande. Él se puso negro como tela de silicio, repentinamente cayó como una mortaja, como tinieblas literales, y todo quedó oscuro durante todo un día, misteriosamente. No hay ciencia que lo pueda explicar. Y ese mismo día, en la noche, ¿verdad?, ocurrió el tercer evento que aparece allí en la siguiente frase de este mismo pasaje. La luna se volvió toda como sangre. Bueno, estamos repasando simplemente para que nos acordemos, ¿verdad? Primer evento, el gran terremoto de Lisboa del año 1755. El segundo evento, el sol se puso negro como tela de silicio, y ocurre eso el 19 de mayo del año 1780, o sea, 25 años después, y esa misma noche aparece la luna en sangre, y así permaneció hasta el amanecer, ¿verdad? En ese día tan dramático, los hombres se estremecían al ver estos eventos que habían sido predichos por Jesús ya en una forma muy grande antes de irse a los cielos, pero el Señor, Cristo mismo, los reveló a su ángel para que Juan pudiera entenderlo. Quiero que entendamos algo bien hoy al entrar en el tema. Acuérdense que Juan vivió en el primer siglo de la era cristiana, o sea, en el siglo primero, por allá en torno al año 90, fue llevado a Patmos, que fue destinado allí a la muerte, y fue cuando el Señor le mostró el Apocalipsis. De manera que muchos pasajes para entenderlo, todos fueron proféticos, dados de cómo sería la marcha de su pueblo y de las naciones hasta el regreso de Cristo. Todo el Apocalipsis se ocupa de eso. La marcha del mundo, la marcha de los poderes enemigos de Dios, la marcha de la política internacional, y hasta el día cuando Cristo regrese por segunda vez. Acá estamos viendo el tercer evento del sexto sello. Ya no eran más eventos donde había gran esplendor, sino que Dios de los cielos estaba interviniendo y usando los astros mismos, la tierra y los astros, ¿para qué? Para indicar la hora del advenimiento, ¿verdad? Como estamos viendo. El cuarto evento aparece en el texto número 13 de Apocalipsis 6, y dice: Estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Bueno, aquí encontramos algo que realmente ya lo hemos recalcado muchas veces. Estaba leyendo algunos artículos que tal vez podemos agregar hoy. En realidad, algunos científicos han calculado que la lluvia de estrellas fue tan grande que se podría comparar, o sea, en el transcurso de esas 6 horas, que fueron más o menos lo que duró, ¿no es cierto? Más o menos unos 240.000 meteoritos cayeron sobre el hemisferio norte, de tal suerte que se podía ver el cielo incendiado completamente. La gente, hay registros muy claros acerca de esto, y la gente desesperada creía que había llegado el fin del mundo,
Pero el Señor estaba dando claramente realmente los eventos que marcarían la inminencia del retorno de Jesús. Por eso el quinto evento, notemos bien, el quinto evento del sexto sello, para que no nos confundamos, ¿verdad? Es el texto que aparece ahora allí en Apocalipsis 6, versículo 14 hasta el 17. El cielo le pareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ahora, notaron que desde desde el cuarto evento, que es la caída de estrellas que ocurre el 13 de noviembre de 1833, Juan inmediatamente pasa al día de la venida de Cristo. Ese es el quinto evento. O sea, el quinto evento es la venida de Cristo en gloria y majestad, y cuando los hombres clamen a las rocas que los escondan de la presencia del Todopoderoso. O sea, nosotros estamos en el cuarto evento y esperando el quinto, en otras palabras. Y en medio de eso aparece el séptimo sello. Esto tiene que quedar bien claro para que podamos entenderlo, porque de lo contrario no lo vamos a poder entender con toda nitidez. Voy a pasar ahora en cuanto a la respuesta de esto, y Matías, si tú quieres leerla, ya está en el versículo, pregunta 1, ¿no? Sí, respondemos a la primera pregunta en que nos decía cuáles eran los 5 eventos que se describen en el sexto sello. Y bueno, los vimos, ¿no? Son eventos que tienen que ver con eventos que son astrofísicos, podríamos decir, ¿no? Y el quinto evento, que ya es el que vimos recién, fíjense que habla de un evento donde también forma parte la naturaleza, pero también se le suma, dice, las personas, ¿no? Los ricos, los capitanes, los poderosos, toda persona dice que le dicen a los montes caed sobre nosotros. Entonces, en este quinto evento es algo que, sin lugar a duda, es un evento sobrenatural, donde Dios utiliza a la misma naturaleza que Él creó para hacernos entender lo que va a suceder y para lo que tenemos que estar atentos y lo que vamos a seguir desarrollando a continuación. Bueno, y claro que sí, así, y más aún todavía. Lo que nos hace pensar es que estamos viendo allí la venida de Cristo. O sea que el sello que llega hasta la venida de Cristo es el sexto. Juan ve y describe con claridad la venida de Jesús. La describe con toda nitidez, ¿verdad? Eso queda claro porque a veces no entendíamos bien o no entendemos bien esta realidad. A tal punto que aún los malvados habrán de clamar a las rocas que los escondan de la presencia de Él, porque ha llegado el gran día de su ira. Y si ¿quién podrá soportar? ¿Quién podrá estar en pie durante ese día? Y entonces ahora encontramos vamos a pasar a, si no hay alguna pregunta que hacer ahora en cuanto al sello anterior, quizás podemos poner ahí. ¿Alguna pregunta al sexto sello y el tiempo en que vivimos? Esas son dos partes muy importantes. Si nosotros queremos aclarar más, preguntemos, no quedemos allí esperando, ¿no es cierto? Sino que preguntemos. Este es un Zoom y para eso es un Zoom. Ya después, cuando es un programa directo, ya solamente es para escuchar. Así que si alguno quiere participar, podemos realmente escucharlo con mucha nitidez y, por supuesto, con alegría. Así podemos comentar todos juntos. ¿Qué entendemos entonces por el quinto evento del sexto sello? Creo que en eso es bien clarita la Biblia, explicándonos que el quinto evento, o sea, tenemos 4 eventos sobrenaturales que anteceden al quinto, que es la venida del Hijo de Dios, Jesús mismo volviendo en la nube de los cielos. Fíjense qué interesante que de los 5 eventos que se describen hasta la venida de Jesús, hay 4 que ya sucedieron,
que fueron los 4 primeros que estudiamos. Solamente nos falta uno para el fin de la historia, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta este elemento porque ahí vamos a poder comprender en qué época de la historia del mundo estamos viviendo actualmente. Si bien es un libro que se escribió poquito después que Jesús ascendiera, ¿no? Hace más de 2000 años, está hablando de una actualidad y nos está mostrando las cosas como son hoy en día y el tiempo en el que estamos viviendo hoy. Está describiendo, más que un libro antiguo, podríamos decir que estamos leyendo el diario de lo que pasa y lo que va a pasar dentro de muy poco. Exactamente. Y saben, como pueblo de Dios tenemos que entender más de cerca esta gran verdad, porque esto debería revivar nuestra vida. Deberíamos llegar a comprender que lo más importante y el tiempo más importante debe ser usado para escudriñar la palabra de Dios, porque se trata de estar preparados para una eternidad. Es eso lo que realmente Dios quiere. Por eso es que nos dio esta profecía, para que podamos entenderlo, ¿verdad? Y vamos a pasar, entonces, si no hay otro comentario, a la segunda pregunta en sí. Podemos leerla allí, Matías, que es un poquito larga, pero ya la vamos a comprender al ir esbozándola o dividiéndola, ¿no? Lo siguiente que vamos a estudiar es qué paréntesis se describe después del quinto evento del sexto sello que explica la razón por la cual Cristo aún no regresó. Podríamos Claro. parafrasearlo un poco y decir, ¿no? Que entre el quinto evento del sexto sello y la venida de Jesús hay un acontecimiento, hay algún evento, hay algo de que dura un lapso de tiempo, que tienen que suceder cosas por las cuales Jesús todavía no regresa. Y eso es lo que vamos a ir estudiando a lo largo del programa de hoy. ¿Quedó claro esto, compañeros? A ver, quizás si no, yo los voy a nombrar por nombre para que me contesten. Así es más fácil, ¿no? ¿Quedó claro realmente esto acá? Porque, ¿saben qué? Tenemos la tendencia, es cierto, todos los sellos van ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero al llegar al final, notamos lo que ocurre. El sexto va hasta la venida de Cristo. ¿Y el séptimo cómo ocurre? Explica allí algo, ¿verdad? Explica realmente un paréntesis dado y que ya lo vamos a entender más de cerca. Pero vamos a leer por qué que Cristo no ha regresado todavía, porque lo dice Apocalipsis 7, que es el capítulo siguiente, ya que el texto que leíamos anteriormente, ¿verdad? Este texto es el texto anterior. 7.1, leamos. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bueno, acá hay algo, pareciera que corta repentinamente toda la historia profética. Dice, después de esto, exclama Juan, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, o sea, los 4 puntos cardinales de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno. Recuerden que los vientos en la Biblia significan guerras y tumultos, ¿no es cierto?, en torno a esto. Y destrucción, exactamente. Dice, y ahí menciona algo, dice, no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Es notable esto, ni sobre ningún árbol. ¿Por qué? Porque está haciendo alusión a la 7ª plaga específicamente. O sea que nuevamente Juan ve en visión ese hecho. Y la 7ª plaga va a ocurrir, ¿no es cierto?, después del tiempo de gracia. Solamente lo recalco para que entendamos en qué tiempo estamos viviendo, ¿no es cierto? Y es el tiempo en que estamos viviendo. El gran paréntesis del quinto evento del sexto sello, ¿verdad? Y el retorno de Jesús es eso. Hay 4 ángeles poderosos que recibieron la orden ¿de qué? De detener los vientos. ¿Por qué? Bueno, quizás podemos repetir de nuevo la pregunta, Matías, allí, ¿no? ¿Qué paréntesis se describe después del quinto evento del sexto sello que explica la razón por la cual Cristo aún no regresó? Bueno, ahí leíamos, el evento 1 es que los vientos son detenidos. Quiero recalcar algo, yo les decía a algunos de ustedes no hace tantos días atrás
que el fin del mundo no va a venir ni por una vacuna, ni por las bombas atómicas, ni por qué sé yo, cuánta cosa. Porque hay gente extremadamente engañada, creyendo cualquier tontería. Y en eso se cumple una profecía que tenemos, que al final de la historia habría gran confusión sobre el mundo. Pero los que seguimos la palabra de Dios no debemos estar confundidos. Debemos ver las cosas claramente, ya que Dios nos habla con toda nitidez. ¿Cuál es la razón por la cual son sostenidos esos vientos, verdad? Antes que las plagas caigan sobre este mundo. Vamos a leer el versículo 2, ahora de Apocalipsis 2 y 3, perdón, del capítulo 7. Y también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bueno, dice, vi también otro ángel. Ese ángel es el ángel más poderoso que existe en los cielos. Es el ángel que ocupa el lugar que Lucifer ocupaba antes, cuando estuvo en los cielos. Y Cristo lo envía a dar una orden, ¿verdad? Muy clara: no soltéis los vientos de este mundo. O sea, las plagas tendrían que haber venido, pero ¿por qué no vienen? Por supuesto que tenemos tiempos que hay cataclismos en la Tierra, el extremado calor nomás que existe sobre el planeta, el extremo del frío, etcétera, pero eso no tiene que ver con las plagas finales. ¿Cuál es la razón específica? Bueno, allí dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces yo les pregunto, mis apreciados hermanos y amigos, a ver, ¿cuál es la razón por la cual todavía Cristo no regresó a este mundo? Primera pregunta, ¿no es cierto?, que podemos hacernos. Allí vemos, en primer lugar, los ángeles sostienen los vientos, o los 4 vientos, para que no sople viento alguno, dice sobre el mar de todo. ¿Cuál es la razón? ¿Qué les parece? Sellar a los hijos de Dios. Sí, Griselda. No te escuchamos porque no conectaste el micrófono. El micrófono, Griselda. Yo creo que porque el pueblo de Dios aún no está preparado, aún no se ha dado el último mensaje y no estamos preparados todavía para esperar a Jesús. Correcto, Griselda, pero siendo más específicos, siendo textualmente, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué significa eso? O sea, Dios está hablando que la obra del sellamiento debe realizarse ahora, no en otro tiempo. Sí. O sea, podríamos decir, Rubén, que es un momento decisivo de la historia. Exacto. No solamente decisivo de la historia de la tierra, sino un momento decisivo para nuestra vida personal. Se está definiendo qué es lo que va a suceder con las personas, ¿no? Porque fíjense que es hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. O sea, el destino de si vamos podríamos decir, si vamos a vivir para siempre o morir eternamente, como ya estudiamos, es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Hay decisiones que se están tomando en el cielo y en la tierra también. No es momento todavía de que venga Jesús porque hay elementos del plan de salvación que se están desarrollando, en otras palabras, ¿no? Podríamos decirlo también. Claro. O sea que entre 1833 y el día de la venida de Jesús, hay una cantidad de eventos que ahora se dan a conocer. Una, y que es la obra más importante, es la obra del sellamiento. ¿Y cuál es la obra del sellamiento? Es el sello del Dios vivo, dice, que es colocado sobre la frente. Podríamos hablar bastante, el sábado vamos a aclarar un poquito más sobre esto. Pero este es extremadamente grande, porque nadie, absolutamente nadie, que no haya recibido ese sellamiento será salvo. Ahora yo les pregunto, ¿se está sellando actualmente? ¿Qué les parece? ¿Se está poniendo el sello actualmente, el sello de Dios, del Dios vivo, para que podamos vivir la eternidad? Sí, ¿no es cierto?
Efectivamente sí. Por supuesto. Y ahora, y eso es lo que el Señor está observando y viendo en su pueblo. Y cuando hablamos del pueblo de Dios, hablamos del pueblo que ya conoce la voluntad de Dios y los que están conociendo la voluntad del Eterno, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y cuán importante es comprender claramente esta realidad. ¿Por qué habla de su frente allí? Bueno, allí hay varias personas que están en el nombre, pero no está apareciendo la imagen. Si ellos quieren participar, sería bueno que tengan la imagen también, así nos pueden ayudar. Bien, lo que estamos viendo simplemente es entonces que en la mente humana debe existir una relación con Cristo en forma especial y particular. En la mente de Jesús. La mente de Cristo debe estar reflejada en nuestro carácter a fin de que realmente podamos estar sellados. O sea, ya en forma incondicional, siendo predeterminados, diríamos, para la eternidad. Es lo que el Señor anhela, ¿no es cierto?, hacer con su pueblo, y con ellos también va a terminar la obra de Dios. Bueno, acá. Sí. Mari nos dice que, bueno, no puede hablar porque tiene problema en la compu, pero nos escribe en el chat y dice, porque está relacionado con el conocimiento o la razón, por eso el sello en la frente. ¿Podríamos decir que ese sello también está relacionado con el estilo de vida que llevamos y cómo actuamos y obedecemos a Dios o no? Creo que sí, ¿no? Sí, claro. Tiene todo que ver con lo que venimos estudiando. Es importante y tener en cuenta de que tenemos que tomar decisiones y es momento de decidir por Cristo. Es notable que yo estaba leyendo hace un rato atrás esto justamente, específicamente, y dice que el hecho a ver, voy a ser claro, el hecho de asistir a una iglesia X, ¿no? El hecho, y cada uno puede entender lo que estoy diciendo, el hecho de conocer la ley moral de Dios, el hecho de conocer no solamente los mandamientos, sino también muchas de las formas de vida que Dios nos pide que tengamos, y todo eso no determina nuestra salvación. O sea, eso fue lo que le pasó a los judíos. Ellos conocían el sábado, más eran guardianes del sábado, eran guardianes de la forma de culto en forma rígida y totalmente rígida, que lo llevaron al extremo y la gente se perdió más todavía, ¿verdad? Sin embargo, no tenían la imagen de Cristo. Cuando Cristo apareció, el choque, esto es importante recalcar, el choque de su carácter y el carácter de Cristo era tan opuesto que levantaban piedras y lo apedreaban. A ver si quedó claro lo que estamos diciendo. O sea, no sirve de nada en este caso el conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer con el conocimiento? Es colocarlo en nuestra vida. O sea, no es, bueno, ya está bien, yo puedo ser un poco flexible con esto, un poco más flexible con aquello. Hoy no puedo guardar este mandamiento de Dios, pero ya mañana voy a arreglar con Dios. Hoy puedo ajustarme al régimen de salud que la Biblia trae con toda claridad y el don profético, me refiero a todo lo que Dios reveló, ¿no es cierto? Pero hoy no puedo, mañana sí. ¿Sí? ¿Puede ser sellada una persona de esa manera? No puede ser sellada, no puede. Y el que no está sellado no heredará el reino de los cielos. Yo quiero recalcar esto, hermanos, porque ahí está la importancia enorme del tema de hoy. Si no entendemos esto, el sábado vamos a repasar, no nos preocupemos. El sábado es una consecuencia lógica que aceptamos al Creador, pero eso también dice que estará en la mano derecha, ¿verdad? Y está en la frente, acá en este caso. En primer lugar, el sello no es visible, es puesto por Dios y solo Dios lo conoce, porque tener una mente semejante a la de Cristo, que piensa el bien. En segundo lugar, es el hecho de que estamos guardando el Santo Sábado porque es la expresión de gratitud por la creación de Dios. Eso es todo, ¿no? O sea que el sábado el sábado lleva el nombre del Creador, no hay otro ser que creó. Los hombres están buscando no sé si escucharon estos días, no sé cómo es Matías, pero es en inglés el nombre. O sea, Obles en inglés, Oble, es el nombre del
telescopio que enviaron hacia el resto del universo, y no va a volver nunca más a la Tierra. O sea, va siguiendo los astros de tal forma que va enviando constantemente las imágenes a la Tierra. Quieren encontrarse con otros seres y con algunos otros seres vivientes del universo. Así está el mundo, hermanos. Esto debe conmovernos realmente. Así se encuentran los científicos, que inclusive están dialogando con otras inteligencias que ellos piensan que son inteligencias que están en otros planetas. ¿Me escucharon bien lo que estoy diciendo? Los científicos están dialogando, hablando con voces misteriosas que les aseguran ser seres que provienen de otros mundos, seres que están en otro lugar del universo, seres que inclusive aparecen con rayos de luz en los cielos y que muchos lo ven, ¿verdad? Así está la ciencia de hoy. Ahora, nosotros, ¿cómo estamos como hijos de Dios que sabemos las cosas? ¿Estamos entendiendo realmente cómo la imagen de Satanás quiere ser colocada sobre los hombres en forma definitiva? O sea que tenemos dos alternativas, el sello de Dios o el sello del príncipe del mal, del príncipe del pecado. Y esa es nuestra meditación en la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Qué sello realmente tenemos en nuestra vida? Ha llegado la hora cuando nuestra vida debe cambiar de rumbo completamente. Ha llegado la hora cuando tiene que cambiar nuestra forma de comportarnos, no solamente eso, sino en todas las áreas del servicio de Dios. Tal vez acumulamos más para los tesoros de esta vida, que por eso Cristo les dijo a los discípulos en sus días, y escuchen bien esto, les dijo que ellos estaban, les dijo lo siguiente, les habló de atesorar tesoros, ¿a dónde? En el reino de Dios, en el reino de los cielos. Porque donde está vuestro tesoro, allí está, ¿qué dice? Vuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro en este momento? Si estamos sellados o si estamos recibiendo el sellamiento o estamos participando del sellamiento de Dios, entonces, ¿qué realmente estamos amando más? ¿Estamos entregando, o sea, nuestra preocupación está más en el banco o en la propiedad que tenemos o en lo que realmente es la causa de Dios y el reino de Dios y su justicia? Esa debe ser el termómetro que mide si vamos a ser salvos o no. Después decimos que a veces no sabemos si vamos a ser salvos. Hermanos, nosotros tenemos que saber. Por eso Pablo dice que no va a sorprender a nadie. La venida de Cristo para los salvados no es una sorpresa. Ni la salvación tampoco no es una sorpresa. Es un don de Dios. Pero el don de Dios está en que nosotros podamos ser sellados con la justicia de Cristo. Allí está el don de Dios. ¿Y cuándo es dado ese don? ¿Mañana o ahora? Ahora. Sí. Podríamos aclarar también que el sello no es una imposición divina y tampoco es algo azaroso. Claro. O sea, no es que, bueno, a ver, yo elijo a quién, bueno, a vos sí, a vos no, a vos sí, a vos no. Tiene que ver el sellamiento como una consecuencia por mi cotidiano vivir, por si permito que Dios moldee mi vida, por si permito actuar conforme a lo que encontramos en sus escrituras, ¿no? Entonces no consideremos ni pensemos que el sellamiento es algo que Dios va a decir, bueno, Él elige, ¿no? Porque todos nacimos y Él quiere que todos nos salvemos y que todos procedamos al arrepentimiento. Pero lo que me va a permitir ser sellado es el cotidiano vivir que yo tengo hoy. Como decía, ¿no, Rubén, hace un rato, el conocimiento sin convencimiento no sirve de nada. No, solamente saber por saber no me va a salvar, pero si yo pongo en práctica lo que aprendo en la Biblia y permito que la Biblia me moldee, porque lo nuevo siempre trae rechazo, y más si va en contra de lo que yo estoy acostumbrado a hacer, ¿no? Pero si a pesar de todo eso yo permito que Dios trabaje en mi vida, que Jesús me transforme, me moldee, me cambie, y cada vez me vaya pareciendo más a Cristo, esa es la manera de recibir el sellamiento, ¿no? Depende de mi forma de vivir y no depende de lo que Dios va a decidir, porque Él quiere que yo sea salvo. Entonces, si yo tomo la decisión, puede ser que tropiece, pero me voy a levantar. Entonces, no voy a perder la salvación, porque Dios está esperando que yo me levante, que como ya estudiamos, ¿no? Que Él puede perdonar todos los pecados,
Y eso es lo que Él quiere, una vida constante de comunión con Él, obedeciendo sus preceptos y sus mandatos. Correcto, y tiene que ver también esto mucho con que en los textos que aparecen en la palabra de Dios, dice que nuestro nombre es registrado en el libro de la vida, ¿no? O sea, personas que ya no se van a volver atrás. Dios sabe que por más pruebas que tengan y dificultades terribles, aún en este momento no volverán atrás. No volverán porque están sellados para la eternidad. Esto es algo realmente impresionante, ¿no? Sí. Algo interesante, Dios sabe, porque Él vio en el cotidiano vivir y en las decisiones pequeñas cómo estas personas eran fieles. Entonces no es que Dios dice, bueno, sí, Él va a ser porque Él es, sino porque desde ya, desde hoy, desde el momento en que decido seguir a Cristo, yo tengo que empezar a vivir esa vida conforme. Entonces, si yo hoy en día, que las cosas no están tan difíciles, que tenemos pruebas, tenemos luchas, pero yo a pesar de todo me aferro a Cristo, mi galardón es mucho más grande de lo que voy a encontrar en esta tierra, ¿no? Y por eso los instamos a que a partir de ahora ya empecemos a aferrarnos a Cristo, a esperar su segunda venida, a apresurar y a trabajar para que venga pronto a buscarnos. Exactamente. Sí, ¿quieres comentar, Alicia? Sí. Está perfecto lo que dice Matías, pero también es, en otras palabras, es lo mismo, es el compromiso que nosotros tenemos. No se escucha. Eso es. A ver. Sí, es que no sé. Bien cerquita. Es el compromiso que nosotros tenemos de hacer Sí. la voluntad del Señor. Ese es el sellamiento. Claro. En otras palabras, ¿no? Perfecto lo que dijo Matías, pero depende de nosotros Y que claro, el Señor nos selle o no. y por eso es una determinación. Este tema lo hemos, yo quiero pedirles disculpa en algo, hermanos. El sábado yo traté demasiada cantidad de cosas y muy rápido. Puede ser que muchos no entendimos. Estamos repasando hoy lentamente. Hemos dividido en dos el resumen. Lo hemos dividido en dos. Y el sábado vamos a tratar de que el resumen sea repasado en un contexto de decisión bien claro, ¿verdad? A fin de que podamos entenderlo y grabarlo en nuestra mente. ¿Por qué? Porque es un tema de decisión para la salvación, para la vida eterna. No, o sea, nosotros nos toca vivir esa realidad. Nos toca vivir una entrega total a lo que realmente conocemos. Vamos a la 3. A la pregunta número 3, ¿no es cierto? La tercera pregunta dice, ¿qué ve Juan al comenzar el séptimo sello? Bueno, Juan, allí está, o sea, Apocalipsis 6 termina en el versículo 17. Después está todo el capítulo, ¿verdad? El capítulo 7, que es el paréntesis, en donde habla del sellamiento y de lo que estarán en la patria celestial cuando Jesús regrese. Eso lo vamos a ver un poquito más todavía, o recalcar más. No hoy, sino el sábado. Pero acá hay algo que realmente nos hace pensar. El capítulo 8, miren, del 6 al 8 saltamos. Allí encontramos recién el séptimo sello. O sea, el séptimo sello no va en orden, sino que está antes. Antes del quinto evento, ¿de cuál? Del sexto. Y bueno, ahora leemos. Y vamos a leer el versículo 1 en primera instancia. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Bueno, aquí nos habla de un silencio que se produjo en los cielos. Cuando la Biblia dice en los cielos, está hablando del universo de Dios. Está hablando de todos los seres que Dios creó. Y los seres que Dios creó hacen silencio. ¿Y saben qué es raro esto? Es raro desde el punto de vista de los cielos, porque en cada uno de los otros sellos aparecía alguna ¿qué diríamos?, expresión de adoración, alguna expresión de admiración y demás. Pero acá se abre el octavo y ¿qué pasa? Hay un silencio en los cielos, dice la palabra de Dios. Bueno, perdón, sí, ¿qué dije yo? Sí, el capítulo 8 estaba mirando y por eso. Sí, al abrirse el séptimo sello, hay realmente un silencio en los cielos. Ya vamos a recalcar un poquito más acerca de esta realidad. Y el versículo 2 agrega lo siguiente. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Bueno,
El relato es claro lo que va diciendo la palabra de Dios. O sea que dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. De paso, ese tiempo como por media hora no es profético, sino que indica un tiempo breve, un tiempo corto, un tiempo muy corto. Entonces, eso es lo que indica media hora, o como media hora, dice, ni siquiera recalca que media hora, o sea que por eso Dios deja claro de que no es un tiempo profético. Y en el versículo 2 agrega, y vi a los 7 ángeles, notemos otra vez otra frase, hermanos, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. A ver, Juan da como descartado ya aquí, porque esos ángeles él ya los vio, por eso ni los menciona si queda de vuelta. Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron las 7 trompetas. O sea que el silencio, por un lado, ¿verdad?, tiene que ver con las 7 trompetas. No podemos pensar en otra cosa, ni que significa como por ahí algunos mencionaron, ¿no es cierto?, de que es un silencio porque se vacía el cielo, no hay más ángeles ya porque Cristo viene con todos los ángeles a buscarnos. Eso no tiene nada que ver con esa posición. Eso no es así. La Biblia es muy categórica y rotunda, ¿verdad? En realidad está diciendo que el silencio por casi media hora es producido por acontecimientos que van a ocurrir en este planeta y toda la atención del universo está fija ahora en lo que pasa al fin del conflicto. Acuérdense que está hablando acá del fin del conflicto entre el bien y el mal. Por lo tanto, toda la atención del universo está viendo cómo termina ese drama de la lucha milenaria entre Cristo y Satanás. Bien, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? Después pasamos a la respuesta. ¿Alguna preguntita que queremos hacer? Preguntemos sin ningún... Podríamos repasar, Rubén, y decir que Sí. en lo que acabamos de describir, lo que Juan ve al comenzar el séptimo sello es, él contempla una escena donde hay un silencio en el cielo, donde se genera un silencio, y donde mientras se desarrolla este silencio, a los 7 ángeles que estaban en pie se le dieron 7 trompetas. Exacto. Podríamos resumir en eso, ¿no? Que hay un silencio y mientras ocurre este silencio, a los ángeles se le dan estas 7 trompetas que, bueno, después vamos a estudiar qué son las 7 trompetas también. Bueno, está claro, ¿no? Si no está claro, díganme. Porque hay a veces una confusión, ¿no es cierto? Y que no es responsable tal vez mucha gente, sino simplemente que se interpretó mal y se creía que era que el cielo sería vaciado y que vendrían los ángeles de Dios. No, acá aparecen los 7 ángeles como responsables de eso. Y los 7 ángeles es un acontecimiento grande porque se le dan las trompetas allá. Los 7 ángeles no son nuevos, sino que están en la presencia de Dios. Allí tenemos lo siguiente. 7 ángeles que actuarían, me coloco en el tiempo de Juan, desde la cruz hasta el fin del tiempo de gracia. O sea, por eso las 7 trompetas. La séptima es la apertura del séptimo sello, justamente. Entonces, está claro, ¿no es cierto? Desde el tiempo de la cruz del Calvario hasta cuando se termine el tiempo de gracia, en realidad estaremos en ese periodo, ¿verdad?, del cual recién mencionábamos. Y veamos, silencio por casi media hora. Otra vez recalcando simplemente la respuesta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mientras se realiza... Una nieve, después te va a llamar. Se realiza esa obra, ¿no es cierto?, especial. Bueno, una cosita, hermanos. Debemos recalcar acá en este lugar, ¿no es cierto?, o en este momento, que si nosotros no vimos el tema de paso del sábado, difícil que entendamos algo, ¿no? Pero el sábado vamos a volver otra vez a repetir algunas cosas. Silencio por casi media hora, dijimos que es un tiempo indefinido, pero muy breve. Indica lo breve que es el tiempo de gracia. Y por otro lado, vemos allí también la pregunta 3, la otra parte de respuesta, los 7 ángeles reciben 7 trompetas.
Yo voy a resumir, porque después ustedes van a notar en la Biblia, si lo leen, hermanos, tomen allí la palabra de Dios y lean que después del capítulo 8, y yo no me acuerdo en este momento qué texto es, aparece, ¿verdad? El capítulo 9, 10, 11, y así vamos avanzando, hasta llegar recién a otro acontecimiento. Todo es la explicación de las 7 trompetas. Y las 7 trompetas tienen que ver con este pasaje. Yo coloqué este pasaje para explicar ahora enseguida. Vamos a leer Daniel 7:21. ¿Qué dice? Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el que pone reyes y quita reyes? Da la sabiduría y la quita la sabiduría. De paso, Daniel le estaba diciendo eso a Nabucodonosor, ¿verdad? Al rey más grande de la tierra. Y está diciéndole al mundo de hoy también. Las trompetas tienen que ver justamente con los movimientos políticos de la tierra, hermanos. Esto debe estar claro en la mente nuestra. Tienen que ver con el Señor es el que va dirigiendo la historia. No es que la historia, Satanás va a hacer lo que quiere con la historia. Porque si no, ya hubiera terminado el diablo con todo, ¿no es cierto? De paso, eso nos viene bien para entender el asunto del coronavirus, ¿no? Bueno, perdonen que les ponga eso ahí como un ejemplo medio chistoso, ¿no? Porque hace un ratito atrás, Matías, mientras nos preparamos para acá, Alicia me prendió justo un video que realmente, no sé si reírse o llorar, ¿no? Las calamidades que están haciendo con esto. Eso es algo diabólico, hermanos. Porque Satanás no puede hacer nada. Dios dirige a los reyes, Dios dirige la política internacional, Dios dirige quién va a estar y quién no va a estar. ¿Y desde cuándo? Dios quiso que Roma existiera. Y cuando Roma llegó al colmo, le mandó otras fuerzas para que el imperio se dividiese. Por eso aparece allí una trompeta, ¿verdad? Y aparecen también los musulmanes, así Matías, ¿verdad? Aparece el imperio otomano. El imperio otomano y bueno, eso es una de las trompetas, aparecen en las trompetas, que tal vez a nosotros nos parece todo confuso porque aparece un montón de símbolos. Acuérdense que no estamos repitiendo eso porque tendríamos que estar 3 horas o tal vez 3 días para ir estudiando cada trompeta por separado porque es historia pura. Pero ¿quién dirige esa historia? Dios. Y Dios le anticipó a su pueblo en cada momento qué es lo que realmente sería el movimiento histórico que iba a haber, para que su pueblo pudiera abrirse paso en las tinieblas de un mundo dramático, ¿verdad? Y la verdad no se perdiera, sino que la verdad pudiese seguir hasta el fin. ¿Estamos entendiendo esto? Levanten la mano los que entendieron ese punto. ¿Quedó claro? Bien, los movimientos políticos. ¿Por qué? ¿Saben? Sí, Matías. Podríamos recalcar que hoy es historia. Hoy es historia. Hoy es historia, Hoy ¿no? es historia. Pero en el momento que fue revelado era futuro. Correcto. Hoy para nosotros es fácil decirlo, bueno, porque sabemos qué pasó, ¿no? Pero en aquel entonces cuando Juan ve las visiones, él no entendía. Y hoy quizás a nosotros nos pase lo mismo, ¿no? Porque quizás podemos hablar de cosas que están por pasar y vamos a decir, bueno, eso es futuro, no sabemos. Pero si ya se viene cumpliendo toda la historia, se viene cumpliendo todo lo que Dios fue diciendo y Él está al control y sostiene los vientos y maneja y controla la existencia y los reyes, entonces lo poquito que falta por cumplir, ¿va a fallar en eso? No. Es imposible, ¿no? Imposible. Entonces esto nos ayuda a fundamentar más nuestra fe en el escrito está. Exactamente. Entonces, a ver, ¿quién dirige la historia? ¿Quién dirige la ciencia, hermanos? ¿Quién dirige la ciencia? Quiero que me lo digan audiblemente. Dios es el que dirige todo. Dios la dirige. Por lo tanto, los hijos de Dios no tenemos que tener miedo, hermanos, a que el mundo va a ser un engaño mundial y que nos va a destruir por una vacuna. Lo estoy poniendo como ejemplo porque esa es una de las cosas que en nuestro tiempo está resonante por todos lados. No. Dios es el que dirige, da la sabiduría. No existirían los antibióticos si Dios no hubiera dado sabiduría a los sabios para que lo descubran. Y así podríamos seguir. O los científicos, mejor dicho, ¿verdad? Para que ellos entendieran. O sea, no dirige solamente a su pueblo, dirige el mundo entero para que su pueblo pueda llegar a la eternidad. Y eso debe ser comprendido claramente. Las trompetas dicen eso.
Eso es lo que están diciendo las trompetas. Y Daniel se lo recalca ya a Nabucodonosor. Y Matías, lo que decías es muy importante. Tú decías recién, Juan, ¿qué iba a entender Juan si Juan estaba viviendo allí en Patmos, ¿no es cierto?, al fin del primer siglo, y de Roma no sabía nada que iba a caer, ni tenía noción. Pero las trompetas indicaban también, inclusive cómo iban a caer y con las figuras que aparecen en los reyes que iban a actuar, los poderes políticos que iban a actuar e iban a hacer caer a Roma, y así podríamos seguir con otras cosas más. Bueno, esto es importante entender. Vamos ahora a la cuarta, y se nos fue ya el tiempo, parece mentira. Bien hicimos con cortar por la mitad, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta, Matías? La cuarta pregunta dice, ¿cuál es la razón del silencio en el cielo por casi media hora? Otra vez la pregunta. ¿Cuál es la razón del silencio en el cielo por casi media hora? Yo quiero recalcar, silencio en el cielo, no porque los seres creados no amen a Dios. Hubo otro momento cuando hubo un silencio muy grande. ¿Saben cuándo fue? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se escuchó un silencio profundo en los cielos. Mientras Cristo estaba suspirando aquí en la tierra y Él estaba colgado en la cruz del Calvario, y mientras los hombres se hincaban con una rodilla y se burlaban de Él allí en la cruz, Satanás y todas las fuerzas demoníacas estaban allí para ganar el conflicto y hacer pecar a Jesús, que se bajara de la cruz. Pero Jesús ya había, yo voy a usar un término, Jesús ya había tomado una decisión, Jesús ya había sido sellado en el Getsemaní. Vamos a poner el ejemplo, ¿no es cierto? O sea, Jesús ya había decidido en el Getsemaní. ¿Se acuerdan que 3 veces la humanidad de Cristo rehusaba la muerte en la cruz? Y Él le dice algo al Padre. Padre, para ti todas las cosas te son posibles. Si es posible, quita de mí o pase de mí esta copa, sin que yo la vea, pero empero hágase tu voluntad y no la mía. Hermanos, eso implica decidir por Cristo. Eso tiene que ver con la decisión por Jesús. Entonces todo el universo observaba el triunfo de Cristo, es un proceso. Lo habían visto los 3 años y medio actuar en la tierra y ahora contemplaban la escena final, en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El universo con terrible interés, con una soledad terrible. El único ruido que se escuchó, ¿saben cuál fue? Cuando el Padre y el Espíritu Santo, en torno a la cruz del Calvario, descendieron con una densa nube negra. Y se habían relámpagos y truenos y la tierra tembló y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ese fue el único ruido. Porque el Padre ocultó la última desgracia de su Hijo, que era mi desgracia cuando Él moría en la cruz del Calvario. Es un silencio parecido el que está pasando ahora en los cielos. ¿Por qué? Porque Satanás ha asegurado que Él va a destruir al pueblo de Dios, que Él va a terminar con el pueblo de Dios, que Él lo va a aniquilar, porque el pueblo de Dios conoce los mandamientos de Dios, son fríos, son tibios, son laudicenses, no entregan sus posesiones, no hacen lo que tienen que hacer, no están realizando. Entonces, claro, y pareciera que Satanás va a triunfar, pero no va a triunfar porque la profecía lo dice que no. Y ya hay seres que decidieron, por supuesto, antes que nosotros, servir a Jesús por la eternidad. Ahora tenemos que ir preguntándonos cuál es nuestra decisión. Vamos a leer la escena que se está observando mientras la pregunta que Matías hizo recién se realiza, ¿no es cierto? Vamos a leer el versículo 3 del capítulo 8. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Yo quiero solamente traer algunos pantallazos de esto para que entendamos. Cuando en el primer siglo de la era cristiana los discípulos fueron perseguidos, ¿habrá sido fácil para ellos? ¿Qué les parece cuando el apóstol Pedro decidió ser crucificado cabeza abajo? ¿Habrá orado a Dios primero para que le diera fuerzas? Claro. Más, podríamos seguir en el tiempo de los mártires. Clamaban, ¿hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre?
y nos haces, y nos das la eternidad. ¿Hasta cuándo vas a permitir estas cosas? El Señor dirigía la historia y ellos no alcanzaban a ver la dirección de Dios. Hermanos, así también debe ocurrir con nosotros y nos pasa ahora y nos pasará en aquel tiempo. Por eso vamos a ver algunas cositas. Voy a agregar el texto que sigue porque complementa lo que estoy diciendo. Vamos a leer el versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Bueno, dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Saben ustedes? La palabra del ángel, también a Jesús se lo llama el ángel fuerte. Podríamos hablar mucho, también se lo llama ángel. Es Cristo mismo ahora que añade incienso sobre el altar para que eso ante la presencia del Padre pueda ayudar las oraciones al clamor del pueblo de Dios en la hora decisiva de la historia, como estamos viendo. Pero es bueno que repasemos algo para entender mejor esto. Y repasamos, Matías, ¿qué te parece? El santuario terrenal tenía dos lugares de servicio, ¿no es cierto? Dos lugares específicos. Y el terrenal era símbolo del celestial. Pero vamos a leer en primer lugar. El servicio anual. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuánto tiempo duraba? El servicio anual del santuario celestial que se llevaba a cabo en el lugar santo del santuario terrenal, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo? Era todos los días. Todos los días, todo el año. Mañana y tarde, allí estaban los sacerdotes, ¿verdad? Y se recibían y se realizaban los sacrificios del cordero o de los corderos. ¿Para qué? Para indicar, para que el pueblo entendiera y para que nosotros entendamos que el sacrificio de Cristo es lo único que puede salvar al ser humano. No vamos a ser salvos por otra cosa, ¿verdad? Y por otro lado, hay algo que conversábamos, Matías, hace un ratito atrás contigo. ¿Qué pasaba con los pecados que venían ahí a confesar? El servicio anual, podríamos decir que se llevaba al cabo 364 días al año. Y había, durante esos días, o sea, representaba el acceso constante a la gracia divina, y venían los pecadores, aquellos que habían cometido algún error del pueblo, tenían que traer su ofrenda, su animal para ser sacrificado, y una vez que lo traían, se imponía la mano, se hacía el ritual que, bueno, no vamos a detallar ahora porque Claro. estaríamos mucho tiempo, ¿no? Y el pecado del pecador se transfería al santuario. Durante esa cantidad de días no es que el pecado era eliminado de la tierra, sino que era transferido al santuario y permanecía en el santuario por el tiempo que duraba el servicio anual. Perfecto, perfecto. Allí quedaba, ¿no es cierto? Todo un año. Pero había y ahora venía otro servicio especial. Y ese era el día de la expiación. El día de la expiación. Ese era un día muy especial, porque el pueblo ayunaba, porque el pueblo se preparaba para ese día, porque el pueblo escudriñaba su vida, porque el pueblo aún, su cuerpo tenía que estar limpio como símbolo. Y había un silencio sepulcral en torno al santuario. Eso es lo que llama la atención, que coincide también con el silencio, ¿verdad? Sí. Que el día de la expiación también era conocido como el día de la purificación. Claro. Y era un día especial y ninguna persona, o sea, ningún miembro del pueblo de Israel podía trabajar. Fíjese, algo interesante, que era tan solemne ese día que tenía que haber un silencio absoluto, porque era el único día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, como veíamos en la figura recién. O sea que lo que estaba sucediendo en ese momento era un asunto de vida o muerte. Es por eso que había un silencio rotundo. Es por eso que el pueblo tenía que dejar todos sus quehaceres cotidianos y prestar principal atención a lo que sucedía en el santuario. Podríamos decir que durante ese día no volaba una mosca en el desierto, ¿no? Exacto. Era tal el silencio que hacía el pueblo
porque tenían que estar pendientes, y no solo pendientes de lo que pasaba con el sumo sacerdote, sino también haciendo expiación por sus propios pecados, ¿no? Se tenían que ellos autoconcientizar de su realidad y pedir perdón a Dios. Ahora yo te hago una pregunta, Matías, y a todos ustedes que están escuchando. El que quiera conteste, por favor. Miren, no tiene una similitud este silencio con el silencio con el cual se abre el séptimo sello. Hay silencio en el cielo. Y enseguida aparece la obra de la expiación. Y por supuesto, y las oraciones de quién, de los santos, en forma muy, muy clara. O sea, podríamos aclarar también, Rubén, sí, que este silencio que ocurría durante este día era previo a la eliminación de la maldad en la tierra del pueblo, exacto. Era previo a la purificación del santuario. O sea que este silencio era previo a la expulsión de la maldad que estaba acumulada en el santuario, a los pecados acumulados durante 364 días. O sea que lo que sigue a este silencio es la eliminación de la maldad, y la eliminación de los pecados. Exacto, y en realidad significaba el triunfo o no de Jesús en cuanto a eliminar el pecado de esta tierra. Por eso todos estaban interesados. El universo también simbolizaba todo eso, no era un símbolo, sí. Y era una sola vez al año, se entraba al lugar santísimo. Una sola vez. Y yo les voy a decir, ¿mucho tiempo o poco tiempo? Breve tiempo. ¿Cómo era el silencio? Casi por media hora. Claro, eso es más largo que eso porque son acontecimientos varios, ¿no es cierto? Interesante. Volvía a haber ruido, podríamos decir, en el pueblo, no cuando a ellos se les ocurría, cuando ellos veían que el sacerdote salía del santuario. Eso significaba, o sea, si el sacerdote salía del santuario, significaba que los pecados habían sido perdonados. Correcto. Y que la purificación de los pecados había sido completa. Porque el sacerdote podría no salir si él no había hecho expiación por su pecado. Él podría morir. Entonces recién se volvía a hacer ruido, podríamos decir, o volvía la gente a sus actividades, cuando veían al sacerdote salir del santuario y el sacerdote decía unas palabras y el pueblo festejaba. Pero ese silencio era durante todo el día y solamente se volvía cuando ellos veían al sacerdote salir, al sumo sacerdote. Y saben una cosa, es notable, el día de la expiación lo vemos allí. Cambié la lámina para que lo veamos. Día de expiación, porque el sacerdote entraba una y otra vez, pero no vamos a entrar en detalles ahora de lo que era ese día, ¿no es cierto? Pero era un periodo corto, había un incensario, como símbolo de que de las oraciones del pueblo que estaba orando y confesando sus pecados para que Dios perdonara el pecado de ellos. Y entonces, si realmente Dios había perdonado los pecados, salía el sumo sacerdote y ahora confesaba sus pecados sobre el macho cabrío que había sido elegido para ser llevado a Azazel, al desierto, y entregado, que simbolizaba a Satanás, ¿verdad? O sea, la derrota de Satanás. Por eso tiene que ver con el silencio también del séptimo sello que recién hablábamos. Es la obra de expiación, es el triunfo de Cristo definitivo sobre el pecado, sobre Satanás que guerreó contra el cielo. Ahora, ¿qué pasaba con aquel que estaba en torno al santuario, pero estaba tal vez un poco distraído, dando vueltas y qué voy a hacer? Es lo que Dios ordenó, tengo que estar acá, tengo que estar en torno al santuario este día. ¿Se podía estar así? Miren lo que dice Levíticos 23 de 29. El que no se afligiere en ese día será cortado de su pueblo. Bueno, el que no se afligiere en ese día será cortado de su pueblo. O sea, en otras palabras, ¿y qué indicaba eso de ser cortado? O sea, ser separado definitivamente. Es lo que el Señor va a hacer, ¿no es cierto?, con aquellos que no sean sellados. Ahora, mientras la obra del sellamiento está llevando a cabo en los cielos. Sí, ya veo que no me alcanza para ni siquiera, no importa, el sábado vamos a colocar otras cosas. Y yo quería tener un punto más que todavía, pero nos va a llevar como 10 minutos, así que de ninguna manera, quedamos aquí. Hermanos, ¿cuánto tiene que enseñarnos estas cosas?
Porque lo siguiente que veíamos era realmente que el santuario terrenal era símbolo del celestial, y ahí vamos a estudiar algunas cosas que ya conocemos, pero repasarlas en el verdadero contexto. Porque hemos entendido mal las cosas, y el que les habla también las entendió mal en mucho tiempo de su vida. Acá dice, el que no se afligiere en ese día será cortado de su pueblo. Entonces la hora de afligirnos, la hora de hacer cualquier cosa para terminar y cortar con el pecado, la hora de orar como nunca antes para vencer nuestros pecados secretos, porque hay una lucha. Nosotros somos de carne y hueso, tenemos luchas, ¿verdad? Y las tendremos hasta que venga el día de la resurrección. Pero ¿cuándo es ese tiempo? Es hoy. Y Satanás por eso se preocupa mucho. Por eso Apocalipsis 12, versículo 17, que viene enseguidita después de todo esto, si vamos a ir al Apocalipsis, ¿verdad? Dice que la atención de él está sobre el pueblo de Dios. Específicamente. Allí está el asunto de vencer o no vencer. El pueblo de Dios, que duerma, que la odisea siga siendo la odisea. Si él lograra eso, va a vencer. Pero eso no va a ocurrir, ¿verdad? Ya sabemos que no va a ocurrir. Está clarito. El Señor dice con toda claridad que eso no va a ocurrir. Entonces el que no se afligiere en ese día será cortado de su pueblo. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Estamos en condiciones de vivir para siempre si nuestro corazón dejase de latir hoy. Los otros días cuando me avisaron que un compañero mío de la universidad, que es el doctor Treyer, perdió a su esposa en el avión cuando venían de un viaje de Alemania y falleció allí. Yo pasé toda la tarde, bueno, me llegó muy de cerca porque es mi compañero, ¿verdad? Fuimos compañeros de pieza allí en Córdoba. Yo estudiaba bioquímica y él estudiaba medicina. Y entonces se detuvo el corazón de la esposa y no hubo más nada que hacerle. En el vuelo. Y todo lo que tenía, porque el doctor Treyer no es cualquier cosa, y tiene el cuñado que es uno de los cardiólogos famosos, y sin embargo no se pudo hacer nada, murió. Hermanos, si esa muerte llegase hoy, si ahora nos desmayamos y perdemos conciencia, ¿es que realmente estamos anotados en el libro de la vida? ¿Es que hemos sido sellados en el santuario celestial? Y es la pregunta que tenemos que hacernos al terminar el tema de hoy. ¿Estamos preparados para el encuentro con Jesús? Hay una eternidad que está en juego. Y yo quisiera, mis compañeros de batalla y mis queridos hermanos y los que estamos estudiando la palabra de Dios, yo los felicito de todo corazón en estos días, que nosotros podamos invitar como nunca antes a la gente. Invitémoslos para el tema del sábado, donde va a tener un contenido aún grande acerca de todo esto. Vamos a repasar muchos conceptos, pero el pueblo de Dios necesita conocer estos conceptos a fondo si quiere heredar la vida eterna. Es así. Como hijos de Dios tenemos que conocer, aunque lo que tengamos que repetir 10.000 veces. Y vuelvo a repetirles que yo creí que se iba a entender en un solo sábado. Tremendo error, tremendo error. Me di cuenta de que las cosas no podían ser de esa manera. A tal punto que ni siquiera al haberlo dividido me dio el tiempo para tratar lo que teníamos que tratar hoy. Vamos a orar, hermanos. ¿Hay alguien que quiere orar hoy en forma especial? No sé si Eduardo Maldonado me refiero, ¿quieres orar? O vos, Griselda. Bueno, Graciela oró al empezar. ¿Algún otro? Matías, ¿quieres orar? El que desee orar, Alicia, lo que quieran, ¿no es cierto? Terminar con una oración de reconsagración, porque tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude en esta hora, donde en ese cortito tiempo, representado por ¿qué? Por casi media hora, usando el término bíblico, ¿no es cierto? ¿Quién quiere hacer la última oración? Que levante la mano el que quiere hacer la última oración. Ahí está, Eduardo. Eduardo, gracias. Dirígenos en oración a nuestro Dios para que el Señor realmente nos haga entender estas cosas como nunca antes. Oremos. No. Eduardo, perdona. Prende el micrófono, exactamente. Se volvió a desactivar. Ahí está, bien. Ahora sí. Está Eduardo, ya está activado. Sí, ahora sí. Amoroso Padre que moras en las alturas de los cielos,
Nos estás hablando a nuestros corazones acerca de los acontecimientos a venir. Queremos rogarte que en primer lugar podamos memorizar en nuestras mentes todos estos acontecimientos que realmente puedan ir marcando los hechos de tu segunda venida. Amén. Decimos que esperamos con todo gozo tu segunda venida, Señor, en la persona de Jesucristo, pero debemos confesarte que tal vez no estamos siendo preparados por ti porque no te lo permitimos. Y te pedimos perdón, Señor, Amén. porque nuestras vidas quizás no condicen con una espera de Jesús para darnos la esperanza de nuestros corazones que abrigamos en estos tiempos, Señor, como que somos adventistas. Te pedimos perdón entonces por nuestros pecados, Padre, y llénanos también de tu Santo Espíritu. Te rogamos que también te permitamos ser sellados con el sello que tú tienes para que podamos ser salvos, Señor. Amén. Te queremos implorar también por los enfermos, por las personas que están necesitando de tu poder para ser sanadas. Amén. Y también por los necesitados, Señor. Queremos entonces entregarte nuestras mentes, nuestros corazones, consagrar totalmente nuestras vidas a ti, Señor, para que tú hagas con nosotros como desees. Gracias porque también en nuestras oraciones tú añades incienso perfumado para que realmente nuestras oraciones lleguen a tu trono de la gracia, Amén. seamos oídos por ti, Señor, y bendecidos. Amén. Te rogamos una especial bendición para cada uno de los que estamos en esta reunión, Señor. Bendice también a Rubén para que nos siga enseñando tu palabra. Amén. En mérito de Jesús imploramos y agradecemos todas estas cosas, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, que descansen, que tengan un buen descanso. Una alegría haber estudiado con ustedes hoy. Que Dios los acompañe en todo. Hasta luego.